El gobierno de Raúl Alfonsín favoreció la democratización interna y externa del sistema educativo. Para que podamos comprender en su totalidad el cambio significativo que tuvo la política educativa durante el gobierno radical comandado por Raúl Alfonsín, es necesario que hagamos una revisión breve de los años anteriores que sucedieron a la reforma educativa de 1984. El 24 de marzo de 1976, la democracia se ve interrumpida por la toma de poder del gobierno por la fuerza en mano de la Junta Militar, encabezado por los comandantes de los tres poderes, de la Fuerza Armada, por el Ejército, comandado por Jorge Rafael Videla, la Armada, por Emilio Macera, y la Fuerza Aérea, Orlando Ramón Agosti. El golpe cívico-militar fue denominado Proceso de Reorganización Nacional. Durante esta etapa en la historia argentina se vería claramente marcada por la política dictatorial aplicada en la sociedad. En lo económico y social se verá una persecución constante con todo aquel que no marchara alineado a su ideología. Esto se vería con mayor fuerza en la práctica educativa, ya que la dictadura tendría idea disciplinaria ante la sociedad. No se cambió la forma de enseñanza que se venía dando en los años anteriores en Argentina, aunque estas fueron llevadas a un extremo con la rigidez aplicada. La persecución que sufrían tanto los alumnos secundarios, docentes, universitarios, en el personal administrativo, en la escuela educativa, pudiéndolo llevar a la desaparición física de la misma. Entre los años 77 y 81 se produjeron distintas intervenciones del currículo escolar, el contenido de enseñanzas en los niveles primario, secundario y la formación docente. Estas intervenciones estaban centradas en el control ideológico de los actores de la educación, que tuvo por resultado un vaciamiento de contenidos educativos, dejando de lado el método de aprendizaje de los alumnos. Una marca particular fue la de evitar la participación de los profesores. No podían intervenir en los objetivos y contenidos, sino dedicarse exclusivamente a las actividades de enseñanza, su ejecución, evaluación, delimitando la formación del ciudadano y la obediencia y la subordinación, eliminando las nociones participación y compromiso. Después de 7 años de dictadura cívico-militar en los marcos de una crisis económica, de resurgir de la lucha popular tras la derrota política y militar que significó la guerra de Malvinas. El 30 de octubre de 83 se realizaron las elecciones. La Unión Cívica Radical, UCR, ganó con el 51,% de los votos. El 10 de diciembre del mismo año, el doctor Raúl Alfonsín asumiría la presidencia. El alfonsinismo se propuso uno de sus objetivos político-pedagógico: revertir la situación la educativa heredada del diagnóstico que hizo al finalizar la dictadura. El sistema educativo se encontraba en un estado de calamidad y tenía sus estructuras educativas devastadas. Desde este diagnóstico y con la exigencia afirmar una política educativa democrática para el afianzamiento de la democracia, se presentó un punto de partida: la democratización de la educación. Por democratización entendió un lado como democratización del servicio en oposición a la selección y discriminación existente. Se afirmaba que de ello dependería tanto la democratización del sistema educativo como en toda la sociedad. Una de las primeras medidas políticas sancionadas consistió en eliminar disposición interna en la escuela que resistan el carácter autoritario, el efecto del proyecto de reconfiguración educacional que formuló el alfonsinismo, su estructura a partir de la oposición a las características del modo anterior. Durante el periodo del gobierno se llevaron a cabo campañas de alfabetización, libre ingreso a todos los niveles del sistema educativo, libertad de cátedra, de agremiación de estudiantes y docentes, reincorporación de docentes y estudiantes expulsados por la dictadura, normalización de las universidades nacionales. Pero sin duda el hecho más significativo de este periodo
que fue la convocatoria posterior realización del Congreso Pedagógico Nacional, convocado por ley 2311-84, realizado en abril del 86, se propuso con el fin de evitar el degradamiento estudiantil, la deserción y la repetición de los estudiantes. Fue pensado con el fin de responder y la solución a los problemas planteados por la sociedad en los educativos. Los problemas fueron entendidos como problema pedagógico. A propósito de esta medida se destacaron dos cuestiones. En primer lugar, la transformación del sistema educativo iba a ser realizado con la colaboración del docente y la comunidad tal como lo establecía la ley. En segundo lugar, era necesario precisar algunos de los factores que obstruyen el cambio y la realización del nuevo proyecto educativo. Se propuso erradicar el analfabetismo, en el instrumento un plan nacionalización de alfabetización diseñado por la profesora Nélida Baigorra, reduciendo el 6,1% al 3,7%, termina con el carácter selectivo del nivel medio que impulsa la escuela media fuera obligatoria normalizada en universidades nacionales bajo los principios de la reforma universitaria, garantizando la autonomía universitaria plena entre docente, estudiante y graduado y la gratuidad de los estudios de grado, jerarquizar a los docentes, reorganizar el servicio de educación de adultos con un concepto de educación permanente. Todas estas medidas tomadas en el plano en el sistema educativo eran aisladas de la política del derecho humano que se planteaba el alfonsinismo, ya que lo demostró asumir el gobierno a solo 3 días de haber tomado posición de su cargo. Alfonsín dicta los decretos 167 y 158. Primero establecía la necesidad de perseguir penalmente a los conductores de los grupos armados, mediante con el segundo ordenaba el juicio a los comandantes que integraron la Junta Militar ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por su responsabilidad de los homicidios, torturas y detenciones ilegales perpetrados en los años 76-83, inspirados en la doctrina de seguridad nacional. Aunque se puede decir que en la parte más dura de afrontar la presidencia de Alfonsín fue la economía, el poder de los grandes financieros internacionales y de los grandes grupos locales. Había logrado hacerse el control de todo el proceso productivo financiero sobre la explotación de los trabajadores y de la manipulación de los estados de intereses particular. Todo se veía en una inflación mensual del 20% y una deuda externa que rondaba 45 millones de dólares. El 70% estaba bien sido contraído por los grupos privados estatizados con el docente del Banco Central, Domingo Cavallo. Esta inestabilidad económica se veía en una maleta en la sociedad que se veía en 13 paros generales, más de 100.000 huelgas sectoriales. Junio del 85 se anunció el Plan Austral. Estas medidas eran condiciones para que el Fondo Monetario Internacional exigía para continuar las negociaciones que llegaron a buen puerto. Cuando Alfonsín firmó con esta entidad un acuerdo de refinanciación del pago de la deuda externa que se vencía en ese año.